de Machado, ¿no? Tiene una trayectoria importante, tiene 56 años, pero ella hizo un apoyo explícito a el golpe de Estado que se hizo contra el gobierno de Chávez en su momento, en abril de 2002, firmando lo que fue el decreto Carmona. El decreto Carmonazo. El Carmonazo, exactamente. Sí. Ella después lo negó e incluso negó en una entrevista que se haya tratado de un golpe de Estado. O sea, directamente no califica de golpe de Estado lo que pasó en abril de 2002, cuando todos nosotros sabemos que efectivamente lo fue. Y fue un golpe de Estado claramente fallido, que duró menos de 48 horas y que implicó la restitución en ese momento de Hugo Chávez en el poder, cuando hacía 3 años que había asumido. Apoyó la intervención con tropas extranjeras, una fuerza multinacional con tropas extranjeras en misión de paz humanitaria, según sus palabras, en el momento más tenso de la historia política de Venezuela en los últimos años, cuando justamente Guaidó se había declarado presidente encargado y se hablaba de la necesidad, incluso el propio Guaidó también lo había hecho, de que ya no se podía resolver nada internamente con Venezuela y tenía que haber una intervención que en última instancia iba a ser militar, digamos, ¿no? Ella después de alguna manera se desmarcó de la estrategia del propio Guaidó en la medida que empezó a perder apoyos, pero explícitamente ella habló de eso, de la intervención en su país en materia militar, siempre con la mascarada o la fachada de lo humanitario. Recién dijo el cachito que pusiste de Maduro, la acusaba de fanática de Bolsonaro y de Milei. Bueno, con Milei habló hace un ratito. Bueno, ese era el otro punto que te iba a marcar, no específicamente lo del bolsonarismo, sí el acercamiento a Milei, y ahora vamos a las propuestas de la plataforma, pero el chavismo también la acusó en su momento de haber estado detrás de un plan de magnicidio para matar a Maduro en 2014. ¿Y es cierto? Bueno, de eso no hay prueba, pero de las otras dos cosas que te dije sí. Claro. Apoyar el golpe de 2002 y también plantear explícitamente la necesidad de que entre una fuerza militar multinacional con carácter humanitario al país, en la medida que también había grandes escaseces, como no hay ahora. También hay que decir que Venezuela, en materia económica, tuvo una relativa normalización en los últimos 2-3 años, sobre todo de 2022 a esta parte. No estamos en los periodos de proceso hiperinflacionario como había 2018, 2017, en parte porque terminaron dolarizando de hecho, ¿no? Exactamente, en parte porque hubo una dolarización, no solo por eso, pero también por eso, y efectivamente una cierta normalización hay, e incluso en el año pasado la economía creció 5%, digamos. Hay un crecimiento económico no menor. Después de haber caído. No, después de haber expulsado una cantidad de población que no sé cuánta es. Más de 7.700.000 personas según la ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Pero además... Perdón, ¿de cuántos, Santi? ¿7 millones? Y la población venezolana es un poco menor a la Argentina, pero es muchísimo. 7.700.000, de las cuales más de 6 millones se encuentran en países de la región, en América Latina. Ahora bien... Es increíble. Es increíble. O sea, es muy fuerte, es algo único, supera a los refugiados sirios, digamos, claro. O sea, en un país no en guerra encima, en el caso de Venezuela. Ahí entendés también el tono de la campaña de Edmundo y de María Corina González, ¿no? María Corina Machado, sí. Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, sí, se confunde, sí. No, que el tono es el abrazo. Yo lo que he visto de spots de esos son abrazos muy emotivos, sí. Abrazos de gente que se fue de Venezuela y que vuelve de repente y se reencuentra con sus familiares. Efectivamente. Es muy difícil ir contra eso. ¿Entendés? Si del otro lado lo que tenés es que quien te dice que va a haber un baño de sangre y una guerra civil, si llega a ganar totalmente. Claro. Ahora, hay un elemento de verdad en el planteo, no, de Hitler, dejemos de lado la mención a Hitler a Maduro porque es tan absurda que ni siquiera vale la pena analizarla, pero sí en lo de Milei, que mencionabas antes, más allá incluso de la comunicación que acaban de tener Milei y María Corina Machado. ¿En qué sentido? En la plataforma electoral. Ella habla históricamente, incluso ha apoyado a Margaret Thatcher públicamente, o sea, ya ahí hay un denominador común entre los dos. En la plataforma electoral de Vente Venezuela, la de octubre de 2023, para las primarias, mencionaba 15 veces la palabra privatización. 15 veces, incluso la privatización de PDVSA, la principal empresa petrolera nacional de Venezuela. Habla de un sistema de vouchers para la educación pública, en la escuela media y en la escuela primaria. Intenta aplicar la lógica de mercado a toda actividad o servicio público, te diría. Está en contra de las expropiaciones,
y habla directamente de la necesidad de garantizar seguridad jurídica y un entorno atractivo para las inversiones privadas, bueno, justamente para las inversiones privadas, pero internacionales y también nacionales, y habla de la necesidad de generar oportunidades inmejorables de inversión. Es decir, busca la posibilidad de aplicar la lógica del capital lo más posible a la actividad venezolana. De hecho, ella habla de un capitalismo popular y tiene esa idea de capitalismo popular muy vinculada, digamos, a la idea de emprendedorismo, ¿no? O sea, es un discurso muy parecido históricamente al de Hernando de Soto, el famoso peruano que hablaba en estos términos, muy parecido al de Milei hoy en día, sin la necesidad de hablar de anarcocapitalismo. Ella no se plantea de esa manera. Bien. ¿Esto va a sacar de la ruina a Venezuela? Estas ideas económicas realmente van a sacarla. Yo sospecho que no. Yo sospecho que tampoco. Solamente pueden hacer carne estas ideas en la medida en que justamente ha habido una caída libre de la economía venezolana entre 2014 y 2021, y más allá de la recuperación de los últimos años, se generó una desesperanza muy grande en buena parte de la población, a partir de lo cual yo creo que buena parte de las encuestas que venían mencionando que va a ganar por una gran diferencia el candidato de María Corina Machado son verdad. O sea, yo tiendo a pensar que efectivamente no va a poder dar vuelta esa diferencia, porque además, insisto, la figura de él, la figura de Mundo, llama a votar a sectores que no necesariamente estarían dispuestos a votarla a ella. Me da esa impresión. Claro. Más allá de que ella está muy presente en la campaña y que efectivamente arrasó en las primarias del año pasado. Bueno, una de las cosas que decían es que como no estaba en las boletas, quizás se generaba confusión o algunos terminaban no votando a la oposición porque creían que era ella. Puede pasar. Tiendo a pensar que va a ser en todo caso poco significativa esa confusión que se pueda generar. O sea, no va a mover el amperímetro de resultado. Bien. Ahora, insisto, se abre un escenario inédito porque realmente no está Venezuela preparado para transiciones políticas. Son 25 años de un mismo gobierno, en su momento de Hugo Chávez, después de Maduro, obviamente una misma presión política, a eso me refiero. Y va a tener muchas implicancias para la región. O sea, Venezuela es el país más importante para la región en términos de lo que incide en la política de los otros países de la región desde hace años. Es el gran parteaguas y además es justamente uno de los países que más reservas petroleras tiene en el mundo. Entonces, en ese sentido, van a estar los ojos del mundo puestos no solo de Estados Unidos, que ha dicho que las elecciones son competitivas pero no completamente libres, que tienen todas estas restricciones que venimos diciendo, sino también de Rusia, de China y de otros países que tienen interés en el petróleo venezolano y que han apoyado explícita, financiera y hasta militarmente a Venezuela en los últimos años. Así que no podemos dejar de ver lo que pasa en Venezuela el domingo y seguramente vamos a estar hablando de esto la semana que viene también. Es el canciller Santiago Juncal, nuestro analista de política internacional, muy sólido como siempre y